¿Y está viendo mi pantalla ya? No, ¿verdad? No, aún no. Bueno, listo. Y ahora, ¿ahora está viendo la pantalla? Y ahora sí, profe. Ok, bueno. Entonces, como vamos a ver el concepto de la parte de función, entonces usted debe tener en cuenta algo muy importante, qué es una función y qué es un procedimiento, y tiene que saberlo diferenciar. Y para que no se lo olvide nunca en su vida, entonces el procedimiento no está obligado a devolver un valor, o sea, no está obligado, es opcional. Mientras que la función sí está obligada a devolver un valor. Y hay que definir de qué tipo de valor es. O sea, la función hay que definirla. Si es una función que va a devolver un entero, si va a devolver un valor string. Normalmente en programación se hace eso. Acá en base de datos, el procedimiento almacenado se crea con la sentencia create, es create procedure, ¿cierto? La función se crea con la sentencia create function y hay que hacerle un return. ¿Qué quiere decir? Que ese es el valor que se va a devolver, ¿verdad? El valor que se va a devolver y hay que especificar qué tipo de valor vamos a devolver. Entonces, la función que nosotros vamos a realizar es la siguiente. Yo te la voy a explicar para que después tú consultes en internet cómo se crea una función en Oracle. Y con base en la explicación que yo te voy a dar, usted la va a implementar. Presten atención. Y todos los ejemplos lo estamos haciendo con el mismo modelo que estamos trabajando. Entre otras cosas, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tablas. Faltaría únicamente están todas, ¿cierto? Sí, están todas. Bueno. Entonces, observemos aquí que el estudiante número uno en la tabla de historia académica tiene matriculada una, dos, tres, cuatro, cinco asignaturas. Puede tener más. 6, 7, 8, 9, 10, 20, las que usted quiera. Y estas son las respectivas notas de en sus materias. Entonces lo que se quiere es crear una función que calcule el promedio crédito de un estudiante en particular. Ojo, no, escuche bien, de un estudiante en particular. Entonces, el promedio crédito se calcula de la siguiente manera. Él tiene que ir a la tabla de historia. Bueno, primero tiene que saber a qué estudiante se le va a calcular el promedio. Entonces, supongamos que es al número uno, entonces usted tiene que pasar como parámetro el código del estudiante. En este caso sería el número uno. Ese número uno, usted viene y lo busca acá en la tabla de historia. Entonces dice, epa, aquí está el uno. Tiene la asignatura número uno en 350. Entonces, este código uno que está aquí, usted tiene que irlo a buscar acá en asignatura. Ya, este es el código uno. Muy bien. Ese que está ahí es el código uno. Y tiene 3 créditos. Entonces usted tiene que multiplicar esta nota por estos créditos. Entonces lo voy a colocar aquí con una formulita. Igual, ¿cierto? A esta nota por los respectivos créditos de la asignatura, ¿no? Sería así, 10.5. Después, ¿qué tiene que hacer? Después entonces tiene que coger el 4.2 y multiplicarlo por el 2. Después el 3.8 multiplicarlo por el 4. El 2.5 multiplicarlo por el 3 y el 3 por el 3. Vamos a ver si arrastramos aquí y creo que nos debe hacer eso. Ahí está, perfecto. Son entonces 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos hasta aquí. Listo. Estas son las sumatorias parciales. Entonces, eso usted lo suma y le da 50.6. Pero entonces usted tiene que coger
los créditos que él está matriculando. Entonces, en este caso, la sumatoria de los créditos me da 15 créditos. Vamos a colocarla acá, porque son las materias que él está, al cual se le está calculando el promedio. Entonces el promedio va a ser igual a los 50.6 a esto que tenemos aquí dividido 15. Estamos haciendo un promedio ponderado, no un promedio aritmético. Dividido 15. Entonces el promedio del estudiante es 3.37. Repito, el estudiante tiene sus notas aquí. Yo le voy a calcular el promedio ponderado. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a explicarlo otra vez para que se entienda mejor. Voy a quedarme con estas. Esto es control C, control V aquí. Y estas son las notas del estudiante. Control C. Y acá voy a colocarle al frente las respectivas, los créditos de las asignaturas. Como está en ese orden, lo que voy a hacer es que voy a copiar esta columna de acá, control C, y lo voy a colocar aquí. Estos son los créditos. ¿De dónde saco esta información de aquí? Esta información la saco de la tabla de historias. Esta la saco de la tabla de historias, ¿cierto? Esta de aquí. Pero entonces vamos a coger algo y vamos a hacer lo siguiente, porque aquí me interesa hacer otra cosa. Vamos a correrlo y también tengo que colocar el código de la asignatura. Listo, entonces esta la saco de la tabla de historia, pero esta la saco de la tabla de asignaturas. Entonces ahora multiplico la nota por el respectivo crédito. Me da eso, ¿verdad? Y en cada uno de los casos me estaría dando eso. ¿Cuántos créditos tiene matriculado el estudiante? ¿Cuántos ha cursado? Perdón. Entonces, vamos a colocarlo aquí. 15. ¿Cuánto dio la sumatoria de los 50.6? Entonces, el promedio va a ser igual a estas operaciones que están aquí, dividido el número de créditos. Daría 3.73. Eso es lo que tiene que hacer la función. La función tiene que devolver el 3.37. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es hacer una consulta que devuelva este promedio con base en lo que yo le expliqué. Así se va a calcular. ¿Ya? Entonces, yo te voy a explicar cómo se calcula esto y usted va a terminar haciendo la función. Entonces, por favor, compárteme su pantalla. Compártame su pantalla para explicarle qué hay que hacer allá en Oracle. En la línea de comando. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer una consulta. Vamos a seleccionar Select. Entonces, vamos a colocar entonces lo que necesitamos. El ID del estudiante. Entonces sería estudiante ID, coma, necesitamos el código de la asignatura y necesitamos la nota.
his nota. Ok. Enter. Colocamos from. From la tabla de historias. Historias. Listo. Enter. Where el estudiante ID, o sea, es ID igual a 1, que es el que tenemos. No sé cuál tenemos en la. Muestra en el gráfico a ver cómo. ¿Qué estudiante tenemos allá en la tabla de historia? Tenemos el 22. Pero me preocupa que el 22 si tenga asignaturas. Bueno, si tiene asignaturas. Sí, que hagamos las 22, no hay problema. ¿Ya? Ahí tenemos 22 y el 7, ¿verdad? Hagamos las 22. Haz la consulta. Muestran estudiantes, por favor, en el gráfico, la tabla de estudiantes. Tenemos 22, tenemos 23 y tenemos 7. Listo, no hay problema. Vamos a hacérselo al 22. Listo. Ejecuta esa consulta. Ejecútala. Mira que ahí tiene unas materias con sus respectivas notas. Hay que calcularle el promedio a ese estudiante. Entonces ya sabemos que esas son sus notas. Tiene 5. Mire que si lo hacemos rapidito, él tiene, ahí nos daría 30, 35, 55, 55 y acá tiene 19, 69, 69, casi 97 puntos. Pero eso habría que dividirlo entre el número de créditos. Entonces, vamos a hacer primero eso. Sigue, en la misma consulta vamos a hacer unas modificaciones. Vete arriba donde está el select para que nos encuentre la suma de la multiplicación de cada uno de los créditos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar en la consulta donde dice historias, donde está el from, vamos a colocar un espacio en blanco. Y le colocamos la letra H, espacio en blanco y la letra H. De ahora en adelante, ese es un alias de la tabla. Es decir, de ahora en adelante, la tabla historia se va a llamar H. Colócale una coma. Y involucramos la tabla asignatura, que es donde están los créditos. Asignaturas. No, copia completo, asignaturas. Y de ahora en adelante la tabla asignatura se va a llamar A, espacio A. Correcto. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir la consulta, ¿verdad? Para que nos pueda traer la información de los créditos. Entonces, el estudiante es el 22. Magnífico. Vamos a hacer una cosa. Después de hit nota, colócale una coma. Después de hit nota en el select. Y vamos a traer ahora los créditos de la asignatura. Se llama así créditos, el campo. Correcto. Pero ahí se nos va a presentar un inconveniente, porque el campo ACITA ID está tanto en la H como en la A. Entonces, antes de ACITA ID le vas a colocar H.ACITA ID. Ahí, H. Para que sepa de dónde lo va a sacar, porque si no se presenta un problema de ambigüedad. Ok, ahora pásate para el web.
Después del es ID igual 22, dale un espacio en blanco y vas a colocar el operador lógico AND. 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 De I. Una I lógica. AND. AND. Espacio. Entonces ahora sí vamos a hacer la unión. Colócate h.ascitid. h.ascitid igual a a.ascitid y ejecuta esa consulta. Dice que falta una expresión. Muéstrame un momentico a ver. Dice que falta una expresión. Coma, 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 coma. Historia, asignatura, where. Ah, te faltó colocarle la A antes del punto. Está al igual. Antes del punto va una A. Ahora sí, ejecútala. Entonces, ¿cómo se llama miremos cómo se llama en el gráfico, cómo se llama ese campo de así créditos? Mírate en el gráfico cómo se llama, en la tabla asignaturas. Ah, se llama ASI, le faltó la G, ¿sí viste? Entonces, bórrale la G allá. En la línea de código, bórrale la G. Ahora sí, ejecútelo. Ejecútelo. Entonces ya mira cómo ya puedes observar que eso que está ahí fue lo que yo te coloqué acá en el Excel, ¿sí o no? Y Eduardo, no le escucho. Sí, señor. Eso que está viendo ahí fue lo que yo te coloqué en el Excel, ¿cierto? Claro, el código Bueno, del estudiante, la asignatura, la nota y el número de créditos. ok. Entonces ahora tenemos que multiplicar. ¿Qué El, vamos a nu- multiplicar? el número La, de créditos, la nota por los créditos. sí, señor. Entonces, ahí donde está la comita de his nota, cambia esa coma por un signo por un asterisco. Acá lo cambio. Sí, después de la nota, después de la A de nota, coloca un asterisco y quita la coma. Un asterisco, ojo. Ahora ejecute. Ejecute, por favor, esa sentencia. Entonces, ¿qué estás viendo ahí? Que ya está haciendo las multiplicaciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, señor. Pero a mí no me sirven las multiplicaciones así, sino que tengo que sumarlas, ¿cierto? Entonces, antes de la multiplicación, vamos a colocar una función que se llama suma. Antes de his nota, coloco la función se llama suma. Coloquémosla en inglés para ver si está en inglés. O si no, tengo que colocarla en español. Colócale sum. Sum y entre paréntesis. Abre paréntesis y cierra al final. No, pero cierra al final. Vas a sumar esas multiplicaciones. Entonces, a lo último tienes que colocar un paréntesis que cierre. Bueno, eso ahí, si lo corremos, te va a sacar un error porque suma es una función de grupo. Entonces, primero tenemos que agrupar. Entonces, agrega una línea después del where. Después del where, vamos a colocar una línea. No, pero ahí no. Acá donde se acaba la línea. Enter. Colócale group ID agrupado por grow, G-R-O-U-P.
by BY y le vas a colocar ESTID. Ejecuta esa instrucción, ejecuta. Ahí va a haber errores, pero lo vamos a corregir para que te des cuenta. Ejecuta. Bueno, lo primero que no es una presión de group by, entonces vamos a borrarle el código de la asignatura, donde dice HASID, ahí en el select, bórrele H.ASID, bórrele. Borre eso. Todo. No, todo no, hasta Zoom. Hasta Zoom. No, pero deja Zoom, o sea, es hasta, no después, hasta Zoom. Tiene que borrar es hasta. Y tiene que eliminar esa coma, porque cada coma es un campo. Listo, ejecuta eso ahora. Y mira que ya te está saliendo ya que el código 22, la suma de los créditos da 58.7. ¿Verdad? Yo me hice una multiplicación mala y vi que daba como 88.7, pero da el 58.7. Dependiendo de los créditos también. Bueno, listo. Entonces ya tenemos la suma. ¿Qué nos hace falta ahora entonces? La división por el número de créditos. Exacto. Entonces, ojo, después del paréntesis que cierra ahí arriba, va a colocar un signo de división. Un signo de división. Y le va a colocar la función suma otra vez. Sum. Sum. Sí, sum. Abra paréntesis. Así crédito. Así crédito. El campo que vas a sumar. Así crédito. Oh, pero no, quítale la G porque no lo tienes con G. Mira lo importante que es tener las cosas bien en orden, ¿verdad? Y usted sabe que trabajó en esa institución lo que es ser ordenado, mire. Entonces, un campo lo tiene con G y el otro no lo tiene con G. Entonces, mire todo lo que vale eso acá en programación. El orden, la disciplina. Disciplina, la programación es una disciplina. Si uno no es disciplinado, se va a demorar mucho más haciendo las cosas, se va a demorar mucho más arreglando cosas. En fin, la disciplina es muy importante para todo. Usted sabe que es así. Colóquele bien la palabra como los campos que tiene. Bueno, así que lo tiene así rédito o así créditos. No, así está en la tabla. Me faltó la Claro. C allá en la. Bueno, y te faltó la G y la C. Bueno, Sí, ejecute, señor. por favor, ejecute. Ejecute. Y mire que ya tiene el promedio ahí, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, esa consultica que acabamos de hacer, usted no la puede borrar. Tiene que tenerla ahí, porque esa es la que le va a servir a usted para hacer la función. Ya la ayudé, no la ayudo más. De ahora en adelante está usted solo. Tiene que ir a internet a consultar cómo se hace una función en Oracle y tiene que utilizar esta consulta para devolverme a mí, para que me diga, profesor, mire, ya creé la función, la voy a ejecutar. Le paso un parámetro, el parámetro del código del estudiante y su promedio es tanto, ¿ya? Y después le vamos a buscar entonces que no sea ese estudiante solamente, sino a todos los estudiantes. Y después entonces no es que nos va a mostrar el código, sino que nos va a mostrar los nombres y los apellidos y al frente el código del estudiante, que eso lo vamos a hacer con una vista. Pero eso entonces lo vamos a hacer mañana. Por el día de hoy, a usted le toca ahora, desde las 8:53 que son, hasta las 10 de la mañana, hacer ese trabajo. ¿Vale? Hacer una función entonces. Crear una función. Señor, ya te dije lo principal. Ya te dije lo principal que es cómo se calcula el crédito, el Sí, promedio. señor. ¿Ya? Ahora usted le toca investigar, usted tiene que consultar cómo se hace una función en Oracle, ¿verdad? Y ahí con esa consulta usted le va a hacer la función. Ya tiene lo más difícil era hacer esta consulta.
y yo se la expliqué y usted la entendió, todo lo importante. Usted la entendió, fíjese que usted no, ahora me falta el Al yo, dividir, al, ¿no? al yo investigar cómo se hace una función en Oracle, ¿qué paso me toca hacer? Crear la función acá en... Claro, o sea, tú vas a buscar en internet funciones en Oracle y ahí vas a encontrar ejemplos o coloca ejemplos de funciones en Oracle y usted los analiza, y después con base en eso que usted dice, ese análisis que usted hizo, usted va a contextualizar y va a hacer la función que yo le estoy pidiendo. Bueno, eso por un lado. Ya empezó a subir los trabajos a los seguimientos. Ayer lo subí todos, pero no me dejó Ah, cargar el segundo parcial y el último por la fecha. listo. Por la fecha, no, este no te lo dejo hacer, ¿por qué? El segundo parcial no, o sea, ya yo lo hice, ya yo hice Sí, la exportación, sí, pero cuando le iba pero a cargar, no me da la opción de cargarlo por la fecha, porque como la fecha es desde el 28, este viernes 28. hasta este viene el 28. Bueno, o sea que ya estás al día. O sea que cuando se coloque el 28, ya a partir de ahí lo puedes subir. Listo. Sí, claro, ya solo me hace falta el Pero, segundo parcial ese y el... listo, ya te ¿Cómo? entiendo. Y ya te entiendo. Bueno, te averigüé lo otro. Me dicen que todavía de pronto es que no han cargado esos cursos. Entonces tienes que estar pendiente, ¿oíste? Que de pronto no han cargado los otros cursos en No, los. profe, no, ayer me pasó lo mismo con la profesora con la que estoy viendo también en la noche y le pregunté, profe, ¿por qué yo que empezáramos a subir los trabajos? Y yo le dije, profe, la verdad, solo me parece cargar una asignatura. Y ella me dijo, no, déjame ya averiguo. Y me averiguó y yo estoy matriculado con ella para el segundo corte, es decir, para ver ahora a partir desde el 5 en adelante. Entonces Ya, lo que me dijo ella, que no me preocupara, que como es con la misma docente, pues ella lo que hace, apenas habiliten el curso, listo. el otro corte, me carga la asignatura, me carga la nota. Ok, no, y lo importante es que tienes que subir las evidencias a cada plataforma, ¿ya? Porque es importantísimo, porque ahí es donde se vea el registro del trabajo que usted está haciendo de manera independiente, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, si entendido lo que hay que hacer, bueno, te Sí, voy a dejar solo a ver cómo te va. Y cualquier cosa me llama, ¿listo? listo, hágale, profe, yo voy trabajando acá entonces. Bueno, entonces es un reto, vamos, porque así es como se Hágale, voy aprende. para esa. ¿Listo? Hágale, voy para esa. Bueno, listo, ok.